Hola amigos, comenzamos nuestra meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a meditar en esta ocasión con el Evangelio que nos propone la liturgia en el domingo 22 del tiempo ordinario. Este domingo es una continuación, es una escena del Evangelio que está inmediatamente después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que ya vimos y ya tuvimos ocasión de meditar la semana pasada. Después de haberle Jesús hecho a sus discípulos esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después de haberles preguntado a ellos personalmente: ¿quién decís vosotros que soy yo? Jesús recibió por parte de sus discípulos todo tipo de respuestas hasta que por fin Pedro hizo esa maravillosa y extraordinaria confesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Pedro recibió en cambio esa declaración por parte de Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora dice el Evangelio de San Mateo que desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es el primer anuncio de la pasión del Señor. Inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro, Jesús los reúne en torno a sí y les hace una gran confidencia, les abre su corazón para mostrarles y manifestarles lo que va a ocurrir en Jerusalén. Ya vimos cómo esta escena del Evangelio en Cesarea de Filipo tiene lugar al comienzo del camino de Jesús, de su vida hacia Jerusalén. Y ahora, en ese momento, antes de que lleguen a Jerusalén, Jesús les enseña y les muestra a sus discípulos lo que va a ocurrir. Dice, en primer lugar, que tenía que ir a Jerusalén. Jesús habla de una obligación que él siente. Ciertamente, Jesús, en cuanto Hijo de Dios, no tiene ninguna obligación impuesta desde fuera. Es una obligación más bien que nace desde dentro. Tiene que ir a Jerusalén porque su propia identidad, lo que es él en cuanto Hijo de Dios y Mesías Salvador, siente en su interior que tiene que hacer. Es una obligación interna a su misión. Nace de lo que él es y de lo que él ha venido a realizar en la tierra. Porque Jesús no ha venido por su cuenta, sino que él ha sido enviado. Y en cuanto enviado, siente esa obligación de que tiene que cumplir la misión para la cual ha sido enviado. Por lo tanto, aquí lo que aparece ya en primer lugar es la fuerza de la identidad de Jesús, de quién es realmente Jesús.
Por eso se ve la conexión con la pregunta que había hecho Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa necesidad de saber y de identificar perfectamente quién es Jesús es fundamental, es importantísimo. Porque si la vida cristiana en definitiva consiste en seguir a Cristo, es necesario saber quién es Cristo realmente. No podemos seguir, no podemos entregar nuestra vida a cualquiera. Necesitamos, antes de nada, saber cuál es la identidad verdadera y profunda, la auténtica identidad de Cristo, para después entregarle nuestra vida. Si Jesús no es más que uno de tantos profetas, o al máximo, como muchos también dicen, un buen hombre, una persona de una vida moral extraordinaria y con una enseñanza moral fantástica, un maestro de moralidad. Sí, eso está muy bien, es importante, pero entregarle la vida a un maestro de moralidad, no, no es suficiente. Necesitamos descubrir cuál es esa identidad de Jesús en cuanto Hijo de Dios, en cuanto Salvador, en cuanto Redentor, en cuanto Mesías que va a dar su vida por mí. Yo necesito saberlo, percibirlo, para poder entonces entregarle mi vida. Dice a continuación el Evangelio, señala que tiene que ir a Jerusalén. Jesús siente esa necesidad de ir a Jerusalén, es su misión, y les manifiesta a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, sufrir. Y va a sufrir a causa de tres grupos de personas, por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. En definitiva, estos tres grupos son los que formaban el Sanedrín, que es al final el que condenará a muerte a Jesús y lo llevará a la cruz. Por eso dice, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Quiénes son estos tres grupos por parte de los cuales Jesús recibió ese sufrimiento en su vida? En primer lugar están los ancianos. Los ancianos representan ese grupo realmente honrado por parte del pueblo de Israel. Son los encargados de impartir la justicia. Son los más respetados en cuanto a ancianos y por lo tanto reciben una gran veneración por parte del pueblo. Además, en cuanto a ancianos, son los que de alguna manera custodian la tradición. Son los que conservan esa mentalidad que se va transmitiendo de generación en generación, de sabiduría, de enseñanza, de costumbres, de modo de pensar. Y Jesús se enfrenta también a ellos y va a sufrir mucho por parte de ellos, no porque sean los custodios de la tradición, sino porque se han desviado de la enseñanza más profunda de la tradición y han llegado entonces a elaborar toda una serie de, por decirlo así, sistema y modos de hacer y modos de pensar que llevan a enfrentar esa tradición con
la voluntad de Dios más auténtica, la más profunda. El segundo grupo es el de los sumos sacerdotes. Son, por decir así, los que representan a la religión, son los que ofician el culto en el templo, los que realizan los sacrificios antiguos en las distintas fiestas, la más importante, la fiesta de la reparación. Son aquellos que de alguna manera representan a Dios ante el pueblo y por lo tanto son dignos de una grandísima veneración. Y Jesús también se enfrentará a estos sumos sacerdotes en cuanto que realizan el culto en el templo, pero es un culto vacío, que se detiene en las formas, en las apariencias, y sin embargo no llega a tocar el corazón. No es un culto a Dios que nace de un corazón limpio y puro, y por eso está en contradicción con el verdadero culto en espíritu y verdad que Cristo ha venido a traer. Y por último están los escribas. Los escribas son los custodios de la palabra de Dios, son los que conocen la palabra de Dios, son los que la estudian, la profundizan y la enseñan al pueblo. Pero aquí también Jesús se encuentra con una gran oposición, porque a pesar de que son expertos y conocen mejor que nadie la palabra de Dios, sin embargo no han sabido interpretar auténticamente la realización de las promesas de la palabra de Dios en Jesús. No han sabido ver el misterio que se esconde detrás de Jesús y cómo Jesús cumple todo lo que la palabra de Dios había anunciado ya en los profetas. Todos estos grupos de personas son los que representan a Dios en medio del pueblo. Y precisamente lo triste de estos grupos es que a pesar de representar a Dios, a pesar de que son ellos los encargados de guiar al pueblo en nombre de Dios, sin embargo no han sabido reconocer a Jesús como el enviado de Dios y no se han puesto al servicio del proyecto de Dios que Jesús ha venido a traer a la tierra. Este era el momento en el que esos representantes de Dios ante el pueblo de Israel tendrían que haber aceptado la misión de Cristo y haber reconocido en él al enviado de Dios. Y no lo hicieron. Y no solamente no lo hicieron, sino que pusieron por obra todo tipo de actos, de acciones y de estrategias para apartar a Cristo del cumplimiento de su misión. Son los que más se enfrentan a Cristo, son los que más intentan que Cristo no cumpla su misión. Hasta el momento último en el que, pretendiendo disuadir y quitar a Cristo y apartarlo del cumplimiento de su misión, lo llevan a la muerte y a una muerte de cruz. Y aquí se cumple una de esas, tal vez la más fundamental, la más importante paradoja de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, que estos representantes de Dios, intentando luchar en contra de Cristo, porque creían, tal vez no habían sabido percibir en él y descubrir en él el enviado de Dios, al final, sin quererlo, se ponen al servicio del plan de Dios, llevando a Cristo a la muerte y una muerte de cruz. Pero no lo hicieron por propia voluntad,
Así lo decía el apóstol San Juan en su Evangelio, cuando el sumo sacerdote, después de que el Sanedrín está deliberando qué hacemos con este hombre, todos se van a ir detrás de él y los romanos van a destruir el templo y nuestra nación. Y entonces el sumo sacerdote se levanta y dice: no entendéis nada, conviene que un hombre muera en lugar de todo el pueblo. Y dice el apóstol San Juan, anota, y esto lo dijo porque era sumo sacerdote en aquel año y estaba profetizando, pero sin querer, de una manera involuntaria. Es decir, queriendo apartar a Cristo del cumplimiento de su misión, en cambio, sin quererlo ellos, lo llevaron hasta el cumplimiento de su misión mediante la muerte en la cruz. Dice Jesús que tenía que ir a Jerusalén. Es el final del camino. Es la meta hacia donde se dirige. Desde que vino Jesús a la tierra, desde que nació en Belén, su vida es ese continuo caminar hacia Jerusalén, porque allí está la meta, allí está el centro de la historia de la salvación. Jerusalén es el lugar escogido por Dios, es donde Dios estableció su morada entre los hombres, es donde se erigió un templo extraordinario como morada de Dios. Y allí, precisamente, en la ciudad santa, en la ciudad elegida, no podía ser de otra manera. Jesús tenía que dar su vida por nosotros. Y por eso desde el primer momento y sobre todo desde que Jesús empieza su misión después del bautismo, se encamina hacia Jerusalén. Todo el Evangelio es ese recorrido de Jesús por Galilea, por las distintas regiones, por aquellos caminos, por aquellas ciudades y aldeas, mientras se dirige hacia Jerusalén, donde culminará, donde consumará su entrega, su misión. Y allí tendrá lugar el momento más importante, el momento culminante de toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo. Ese es el centro. Y el lugar donde ocurrirá será precisamente allí, en Jerusalén. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Y entonces ya Jesús revela a sus discípulos cuál es su propuesta, qué tipo de Mesías es él. Está claro, incluso para los discípulos, que Jesús es el Mesías. Pero ahora lo que Jesús quiere es aclarar bien qué tipo de Mesías es Jesús. No es ese Mesías que la mayoría del pueblo, incluso las autoridades religiosas del pueblo de Israel, creían que iba a ser el Mesías enviado por Dios, un Mesías de tipo político, un jefe, un caudillo que llevara al pueblo y que llevara a la nación de Israel a ser la más importante en el mundo, aquella nación que recibiría el acatamiento y el homenaje de todos los pueblos de la tierra. Todos tendrían que reconocer la autoridad, el poder y el dominio de Israel, la grandeza de Israel. Y eso se realizaría, se tendría que llevar a cabo gracias a un Mesías que estaría adornado de estas cualidades de gran jefe, de gran líder, de ese gran caudillo que llevara a la nación a su esplendor más grande. Jesús, desde el primer momento, rechaza esa imagen de Mesías. Él no ha venido a salvar el mundo de esa manera. Y Él no ha venido a ser un Mesías de ese tipo. Y por eso, inmediatamente les anuncia a sus discípulos que va a Jerusalén no a ser entronizado como ese jefe y ese dominador, sino que va a Jerusalén a ser ejecutado,
a dar su vida, en definitiva, a morir como el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que con su muerte traerá un río de salvación para toda la humanidad. Pero eso no entraba dentro de la mentalidad, de las categorías mentales del pueblo de Israel, de las autoridades, por supuesto, pero también de sus mismos discípulos. Y por eso, apenas Jesús anuncia cuál va a ser su misión y para qué va a Jerusalén, y les anuncia qué tipo de Mesías es, entonces se produce una reacción violenta por parte de Pedro. Realmente una reacción dura. Dice el Evangelio que Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Dice el Evangelio que Pedro se puso a increpar a Jesús. El verbo original griego que traduce la expresión increpar es un verbo que se utiliza también cuando Jesús realiza algún exorcismo, cuando increpa a los demonios para que salgan de alguna de aquellas personas que habían sido poseídos. Jesús increpa al demonio y lo expulsa. Y es realmente sorprendente que Pedro utilice, el Evangelio utiliza esta expresión refiriéndose a lo que hace Pedro con Jesús, lo increpa. Es decir, da la impresión de que Pedro es incapaz de entender qué pasa con Jesús, cómo es posible, algo le ha sucedido a Jesús. No es posible que piense así. No es normal. Es como si Jesús estuviera fuera de sí, como si hubiera caído de alguna manera en manos de Satanás. Y entonces estuviera decidido a dejarse morir, a ir a Jerusalén para matarlo, es decir, a realizar su misión a través de esa muerte. No es posible, no se entiende. Y entonces Pedro intenta con todas sus fuerzas y lo lleva aparte, es decir, lo aparta del grupo de los discípulos, como hacía Jesús también con algunos endemoniados, que los llevaba aparte y lo increpaba, ¿no? Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Es durísimo lo que hace Pedro con Jesús. Y dice el Evangelio que Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro obstaculiza a Jesús en su camino. Pedro se opone. Pedro se interpone entre Jesús y el cumplimiento de su misión. Es como intentó hacer también Satanás al principio de la misión de Jesús, de su vida pública, cuando se retiró en el desierto y fue tentado en 3 ocasiones. Satanás quiso apartar a Jesús ya en aquel momento, con las tentaciones, apartarlo del cumplimiento de su misión. Y ahora Pedro intenta hacer lo mismo, intenta que Jesús no cumpla su misión, esa misión de dar la vida. Ciertamente él lo hace con su buena voluntad, pensando que es lo mejor y que eso no puede ser, pero no se da cuenta de que oponiéndose a Jesús está impidiendo que se realice la salvación del género humano, está impidiendo que se cumpla la misión de Jesús, y eso es lo más grave. Por eso la respuesta de Jesús a Pedro es durísima,
es durísima. Lejos de, ponte detrás de mí, le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Llama a Pedro Satanás. Ciertamente no hay aquí una identificación entre Pedro y el demonio. En hebreo, la palabra Satana es el enemigo, cualquier tipo de enemigo, el que está en contra de mí. Y al hablarlo así, al referirse así a Pedro, le está diciendo, estás siendo enemigo mío, te estás oponiendo, me estás impidiendo el camino. Y le dice, eres para mí piedra de tropiezo. Lo llama Jesús a Pedro piedra de tropiezo. Y es extraordinario esto, es sorprendente, porque poco antes hemos visto cómo Jesús llama a Pedro piedra sobre la que fundaré mi iglesia, sobre la que edificaré mi iglesia. Y de ser la piedra sobre la que será edificada la iglesia, Pedro pasa a ser aquí piedra de escándalo, piedra de tropiezo, es decir, piedra de obstáculo que intenta hacer caer a Jesús. Pedro se está convirtiendo en esa piedra que se interpone en el camino de Jesús para que Jesús tropiece y no pueda seguir adelante en su camino. Esto es terrible porque Pedro ha sido elegido para otra cosa. Y por eso aquí se entiende la expresión que utiliza Jesús, lejos de ti tal cosa, Señor. En la traducción en latín del Evangelio antiguamente decía va de retro, Satanás, y que ha sido traducida en muchas ocasiones como apártate de mí. Sin embargo, lo que quiere decir es esto, ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, no te pongas delante de mí para impedirme el camino, Pedro. No te pongas delante de mí, no te interpongas, no me obstaculices, sino ponte detrás de mí. Es decir, sígueme. Es decir, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón, deja de ponerte enfrente de mí y empieza a seguirme, sígueme a donde yo vaya. Esto es lo importante. Eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, hay un modo de pensar que es el de los hombres, con las categorías de los hombres, con la lógica de los hombres, como piensan los hombres. Y en cambio, hay un modo de pensar que es el de Dios. Y ese modo de pensar de Dios es el que tenemos que tener. Es el que nos da la fe, es el que nos permite seguir a Jesús, porque no podemos seguir a Jesús con la lógica de los hombres, porque el modo de pensar de los hombres nos dirá que seguir a Jesús es un absurdo, no tiene sentido, no tiene ventaja, no conviene, te perjudica, vas a salir perdiendo. En cambio, para seguir a Jesús, necesitamos adquirir el modo de pensar de Dios, cómo piensa Dios, cómo quiere Dios, cómo ama Dios. Y esto es lo que significa ser discípulo de Cristo. Por eso, a continuación Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Son 4 imperativos, 4 verbos fuertes que señalan el horizonte de vida de un cristiano. Venir en pos de Cristo, ir detrás de Cristo, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Estos 4 verbos señalan lo que es el mapa, lo que es nuestra fisonomía espiritual, lo que es nuestra identidad de cristianos. Y esto es lo que tenemos que seguir en nuestra vida. Todo esto empezó con la pregunta de Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Nosotros hemos respondido a esa pregunta.
Y le hemos dicho con Pedro, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y además le hemos dicho, en cuanto que eres el Hijo de Dios vivo, tú, Jesús, eres el centro de mi vida, eres el amor de mi vida, eres lo más grande de mi vida, vivo para ti, vivo por ti, vivo en ti. Se lo hemos dicho y ahora en este Evangelio nos toca también decírselo y confesarlo, no con nuestras palabras solamente, con la confesión de nuestra fe, sino también con nuestra vida, porque la fe pronunciada con nuestros labios, confesada con nuestros labios, también tiene que ser confesada con nuestra vida. Y por eso, cuando Jesús nos pregunta hoy también de nuevo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, nosotros no respondemos ya con nuestras palabras, sino que agarramos fuertemente nuestra cruz y nos ponemos en camino detrás de Jesús. Esa es nuestra vida. Tomar nuestra cruz de cada día y seguir a Cristo con alegría, con ilusión, con la certeza, con la seguridad, con la esperanza y la confianza de que con Él nuestra vida no la perderemos, sino que la ganaremos, porque nosotros no pensamos como los hombres, pensamos como Dios. Adiós a todos.